Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a tu programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener al pastor Aníbal González. Bienvenido. Muchas gracias. Les saludamos y agradecemos mucho esta linda oportunidad que nos han dado de participar acá en el programa. Demos inicio al programa presentando a nuestra anfitriona, a Dorita. Bienvenida. Gracias, Jenny. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. En esta ocasión tendremos un testimonio tan importante respecto a la herencia de fe que le dieron sus padres al pastor Aníbal González. Y vamos a iniciar precisamente respondiendo a esta pregunta. Pastor, ¿cómo es que usted a temprana edad recibió el legado de fe en Jesucristo? Bueno, Dorita, yo soy la quinta generación de una familia cristiana. He tenido la gran bendición de haber recibido al Señor a través de mi bisabuelo, mi abuelo también, mi madre, que han dejado un legado profundo en mi corazón. Y esa herencia de fe la puedo tener por la vivencia que ellos tuvieron todo el tiempo de la creencia en Jesús, de la lectura de la Biblia, de enseñarme principios bíblicos, también de memorizar principios bíblicos, y todo eso fue entrando en mi corazón y produjo y despertó el deseo de saber quién es Dios y de tener una fe en Él a través de mis padres y principalmente de mi abuelo, que fue un gran ejemplo para mi vida. ¿Cómo enfrentó la vida cristiana su abuelo después del triunfo de la revolución? Bueno, mi abuelo fue un predicador del Evangelio. Y es muy importante señalar que antes del triunfo de la revolución, en el lugar de campo donde vivíamos nosotros, en la finca, eran campesinos, trabajadores de la tierra, pero mi abuelo siempre fue un hombre fiel a Dios y era un predicador laico en la capilla donde ellos se desarrollaban. Interesante también notar que cuando triunfó la revolución, esa capilla fue destruida porque el gobierno cubano, al triunfar el socialismo, destruyó esa capilla y empezó a perseguir el evangelio. Y eso produjo que mi abuelo fuera retirado solamente a la casa, al hogar, donde se podía solamente leer la Biblia con la familia. Y fueron momentos muy difíciles, porque en esa situación mi abuelo solamente podía expresar el evangelio a la familia. Y yo recuerdo que él todos los días se levantaba en la mañana, leía la palabra del Señor antes de irse a trabajar y todo el mundo debía escuchar lo que decía la Biblia y se tenía una oración. También mi abuelo estuvo preso durante varios días al triunfo de la revolución. Fueron momentos muy difíciles, pero algo muy rico que nos quedó es que mi abuelo, mi mamá y toda la familia, en medio de las presiones de ese entonces, de los años 60, se mantuvieron fieles al Señor en medio de cada oposición que venía a la vida y a la familia. La razón por la que su abuelo estuvo preso fue por predicar el evangelio. Precisamente por eso, Dorita, porque él era un predicador laico, no tenían pastor en ese momento y algunos líderes se enfrentaban el liderazgo de la iglesia. Y él era un predicador y un hombre fiel al Señor y públicamente testificaba de su fe. Pero es bueno entender que la ideología que comenzó a imperar en nuestro país en ese tiempo era una ideología contra Dios. Y todo aquel que no solamente creía en Dios, sino que expresaba esa creencia en Dios y defendía los principios bíblicos, empezó a tener problemas. Y mi abuelo precisamente por eso, por mantener su fe y por predicar el evangelio, fue llevado a la cárcel. ¿Y qué sufrimientos, si en caso su abuelo los compartió, qué sufrimientos tuvo él cuando estuvo arrestado? Bueno, fíjese que es muy importante porque yo conocí a mi abuelo después, porque yo nací en el año 1974, pero él nos habló que fueron momentos de mucho sufrimiento. Pero algo interesante es que nunca
la amargura llegó a su corazón por el hecho de que él haya estado preso. Él siempre mantuvo su amor por Dios, su amor por la gente, incluso su amor por aquellos que le habían hecho mal. Y eso fue un testimonio que marcó mi vida y que marcó la vida de muchos alrededor de mi abuelo y de mi familia. ¿En qué forma expresó su abuelo esa compasión por aquellos que lo habían maltratado, venciendo la amargura que pudo causarle un maltrato o torturas o cualquier otra cosa? Uno de los rasgos característicos de mi abuelo es que él era un hombre servidor. Servía a la gente, servía a la comunidad y nunca actuó de una manera contraria. Y el hecho de ser un hombre servidor, eso ayudó mucho y que la comunidad y otros vecinos recibieran al Señor. Pero nunca actuó con venganza, como dice la Biblia, que amemos a nuestro prójimo, incluso a aquellos que nos han hecho mal. Y eso fue un rasgo distintivo en la vida de mi abuelo desde que yo lo conocí hasta que él murió. Bueno, qué lindo es oír de hombres valientes que no niegan la fe a pesar de todo ese ambiente hostil, porque qué mal hace un hombre de Dios o una mujer de Dios que su principal labor es instruir en una fe que produce ciudadanos correctos, que produce gente trabajadora, diligente, respetuosa, gente con principios morales, principios bíblicos. ¿Cómo es posible? ¿Qué mal le hace un buen hombre a una sociedad si tan solo se procura hacer el bien? Como usted dice, aún los valores que son altamente admirables que la palabra de Dios y la comunión con Dios produjo en su abuelo, que en vez de estar amargado, odiando, buscando venganza, tuvo compasión, aún por los que le hicieron mal. Así es. Y en ese ambiente tan hostil, ¿cuándo recibió usted a Jesucristo? Bueno, yo tenía 16 años, como mencioné anteriormente. Mi mamá, mi abuelo fueron una gran herencia para mi fe, pero a la edad de 16 años recibí al Señor. Quiero también señalar que los años anteriores, muy joven, siendo un adolescente, a partir de los 13, 14, 15 años, esos 3 años principalmente, fueron años difíciles para mí. Yo comencé a hacer cosas muy negativas, muy malas, ante mi familia, ante Dios y ante la sociedad. Comencé a tener vicios a esa temprana edad y fue muy doloroso. El mundo marcó mi vida en esos años, pero cuando tenía 16 años, por lo cual agradezco mucho a Dios, un gran amigo que tenía de la adolescencia, muchacho también crecido en la familia de la fe, su familia cristiana, me invitó a un campamento de jóvenes. Y una noche, la noche de clausura, recuerdo bien, se hizo un llamado evangelístico. Ahí el Señor tocó mi corazón y yo le dije al Señor, Señor, no he podido cambiar por mi propia cuenta. No he podido cambiar mi vida, cambiar mi corazón. He intentado, le he hecho mucho daño a mi mamá, a mi familia, a mi abuelo. Pero si algo tú puedes hacer en mi corazón y en mi vida, y tú me puedes cambiar, yo anhelaría eso y te recibo como Salvador en mi corazón. Y a los 16 años recibí al Señor, comencé a leer la Biblia y recuerdo que solamente en 4 meses leí la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso cambió mi corazón hasta el día de hoy por la gracia maravillosa de Jesús. Y a ese joven de 16 años, ¿qué cambios le produjo esa experiencia? Muy importante porque el hecho de ser tan joven y recibir al Señor, hay todo un mundo por delante que seguía siendo el mismo mundo, las mismas tentaciones, los mismos problemas, pero me ayudó mucho la lectura de la Biblia, me ayudó muchísimo el compartir con otros cristianos y también cuando ya estaba terminando mis 16 años de vida, el Señor me llamó al ministerio pastoral y abrió mi corazón y habló a mi mente, a mi vida, para servirle al Señor a tiempo completo. Y ese fue el afianzamiento de mi vida en la fe cristiana. Ahí fue donde me fundé y fui muy bendecido por tener pastores, amigos y familias que me ayudaron a continuar en la vida cristiana. ¿Quién es Jesús desde el punto de vista bíblico? Jesús
es el centro de la Biblia. Cuando nosotros miramos el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo apuntaba a Cristo Jesús. Y el Nuevo Testamento en el libro de Juan nos habla que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre, es la luz verdadera, es el gran yo soy, es el buen pastor. Pero desde bien temprano, cuando nosotros miramos la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor se dirige a la serpiente antigua, a Satanás, y le dice, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Desde bien temprano ya el Señor estaba apuntando hacia Cristo. Y encontramos a Cristo en cada libro de la Biblia, en cada escena de la Biblia. Es muy interesante porque muchos años después de esa escena del libro de Génesis, el apóstol Pedro en una de sus cartas dice que ya Dios tenía preparado a Cristo antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor a nosotros. Pero Él es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, se hizo carne. Juan expresó, y aquel verbo que es Cristo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Cristo es el Redentor, el Salvador del mundo, derramó su sangre por nosotros, solamente hay salvación en su nombre, y Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Voy a hacer esta pregunta, que hay personas que piensan que no se puede escuchar a Dios, que no se puede hablar con Dios, que eso es ilusorio. ¿Qué podría usted decirle a esas personas? Bueno, la Biblia siempre ha hablado que Dios se ha comunicado con el hombre. Y el libro de Hebreos dice que el Señor habló en los tiempos pasados a los profetas, a los reyes, pero ahora nos ha hablado a través de Jesucristo. El Señor siempre se ha revelado, Dios se ha revelado. Se ha revelado en la naturaleza, se ha revelado en la conciencia de los hombres, se ha revelado también en su palabra, se ha revelado a través de Cristo, pero se ha revelado a través del Espíritu Santo. Y encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento muchas escenas en las que Dios habló al hombre, en las que Dios habló a sus siervos, a hombres y mujeres. Encontramos también la Biblia, que es la palabra de Dios que nos habla a nosotros, pero también el Señor nos habla a nuestro corazón. El Señor se revela, el Señor nos dice lo que debemos hacer. Y la Biblia es clara con eso. Y lo que Él repitió en la palabra de Dios, en los tiempos bíblicos, es una realidad para nosotros. Habló el apóstol Pablo, habló a Pedro, habló a los discípulos, habló a Juan en la isla de Patmos cuando escribió el Apocalipsis, y él también dice que todo el que se acerca a su presencia encuentra en él su palabra y su revelación. Por tanto, el Dios de ayer es el Dios de hoy. Si Dios habló ayer, Dios habla hoy y hablará mañana. Él seguirá revelándose a sus hijos y a sus siervos continuamente. Gracias, pastor. ¿Qué impacto ha tenido el Evangelio en Cuba en los últimos años? El Evangelio ha crecido mucho en Cuba en los últimos años. Bueno, en el año 1959, cuando triunfa la Revolución Socialista, empezaron a hacerse grandes esfuerzos en la década de los 60s y los 70s también, para que el Evangelio no tuviera tanto impacto en la sociedad. De hecho, muchos pastores en Cuba en ese tiempo, por lo menos en esos primeros 20 años del triunfo de la Revolución, salieron de Cuba, se fueron hacia otros lugares y la iglesia sufrió bastante. También hubo un esfuerzo grande del gobierno para sembrar el ateísmo y el marxismo-leninismo como una filosofía de vida, y comenzó a enseñarse en las escuelas, desde la primaria, a nivel secundario, en el nivel universitario también, y mucha gente renegó de la fe y a otros se le impidió que pudieran creer en el Señor y se cerraron muchas puertas. Pero es muy interesante porque en esos años la iglesia continuó, hubo gente fiel que se mantuvo firme, y cuando ya comenzamos nosotros a crecer y que éramos adolescentes en los años 90, el Evangelio comenzó a tener un crecimiento explosivo. La gente comenzó a venir a las iglesias, a leer la Biblia, y de ser iglesias pequeñas, numéricamente hablando, fuertes en la fe y los principios, pero se comenzó a crecer en número. Y hoy, después de unos
30 años de ese crecimiento, hay miles de iglesias en Cuba. El evangelio ha impactado de una manera extraordinaria. Hay seminarios, pastores que se han levantado, líderes, adoradores, servidores, y tenemos miles de iglesias en las casas en Cuba, y en cada barrio prácticamente hay un grupo de oración, hay un grupo de familia, y el evangelio está creciendo mucho, y agradecemos a Dios porque es su obra, es su iglesia, que no ha podido detenerla ni la filosofía, ni la creencia en otros dioses, ni el politeísmo, ni la mezcla de religiones que hoy tenemos. El evangelio sigue impactando a muchos corazones en Cuba, de lo cual nosotros hemos sido resultado y fruto de esa maravillosa obra de Dios en nuestro país. ¿Podría usted compartirnos algún milagro que haya visto usted a través de toda esa trayectoria de vida cristiana? Tengo un ejemplo maravilloso, y creo que en muchos lugares donde yo voy, hablo de este hermano, de esta persona. Es un anciano en la iglesia donde nosotros pastoreamos en Cuba, que él era adicto al alcohol antes de conocer al Señor. Y cuando ya tenía como unos 68 años, comenzó a tener una seria enfermedad en su hígado y se le diagnosticó cirrosis hepática. Y lo llevaron al médico porque comenzó a agravar, y estando varios días ingresado, el médico llamó a sus familiares y les dijo: miren, lleven a este hombre, a su padre, a la casa para que muera, porque ya no hay ninguna solución, es un cáncer del hígado y no hay opción médica para él. Y la familia sí lo hizo. Pero un día, estando el hombre en la casa, prácticamente listo ya para morir, le quedaban posiblemente unos días de vida, un hermano anciano también de la misma cuadra donde él vivía, que era el líder de un grupo de familia, se enteró de la situación y lo fue a visitar. Le presentó el evangelio a este hermano y le dijo: mire, la solución es que usted reciba a Cristo como Salvador en su corazón, y algo el Señor puede hacer. Y si usted se muere, va a estar en la presencia de Dios. Y este hombre, un poco escéptico, pero recibió al Señor, se oró por él. Y ¿sabes qué? A los días, el hombre comienza a mejorar, el hombre no se muere, tenía todo su estómago bien inflamado, y comenzó a decrecer, el Señor lo sanó, el hombre se levanta de la cama, de su lecho prácticamente de muerte donde él estaba, y comenzó a ir a la iglesia. Físicamente comenzó a estar fuerte, toda la enfermedad se fue, comenzó a predicar el evangelio, y tuve la linda oportunidad de estar en el ministerio que el Señor le dio a este anciano, que hoy tiene 85 años. El Señor le dio el ministerio de visitar enfermos que están ya en su etapa terminal, orar por ellos. Todavía él está vivo, totalmente saludable, fuerte, predicando el evangelio y sirviendo al Señor. Esa es una muestra de que nuestra fe funciona, que el evangelio funciona, y el que cree en Cristo puede tener oportunidad de ser sanado, de ser liberado, pero asegurar la vida eterna, que es lo más importante de todo. Así es, pastor. ¿Y qué texto ha sido para usted de aliento en momentos cruciales? La Biblia en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 expresa: fue lo que Moisés le dijo a la nación de Israel, lo que Israel conoce como el Shema. Y es lo siguiente, y el primer mandamiento que Cristo también pudo declarar: y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese texto me ha seguido toda la vida. Si logramos amar al Señor, podemos tener éxito y bendición en la vida. Es el primer mandamiento. Muchas gracias. ¿Qué consejo quiere dejar a la teleaudiencia? Y si nos puede decir, el lema de este programa es: mujer, Dios es suficiente. Pero aquí vemos que Dios es suficiente para toda persona, para jóvenes, para gente mayor, para mujer, para hombres. Lo importante es poder disponer nuestras vidas a creerle a Dios, a oír de esas promesas que nos da, pero también de esos mandatos divinos que nos ayudan, nos hacen candidatos a recibir esas bendiciones, esos milagros. ¿Qué consejo entonces le dejaría a la teleaudiencia? Y si nos puede responder, ¿es Dios suficiente para el pastor Aníbal González? La Biblia dice: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
y sabemos que el pecado abunda, pero la gracia es sobreabundante. Y si entendemos esa expresión del apóstol Pablo, sobreabundó la gracia, significa que Dios no solamente es suficiente, es más que suficiente. En medio de las calamidades, en medio de este mundo incrédulo, en medio de este mundo mezclado con tantas orientaciones y tantas religiones, en medio del pecado que abunda tanto a nuestro alrededor, en las familias, en las vidas individuales, Dios es más que suficiente. Si abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. Por tanto, Dios ha sido suficiente en mi vida, suficiente en mi familia, suficiente en mi ministerio, y siempre he apelado a su gracia sobreabundante. Y para todos los que nos escuchan, que han podido discernir nuestras palabras, poder decirle ese texto que nos ha acompañado toda la vida: amarás al Señor tu Dios. Si una persona puede amar al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, va a tener la batalla ganada. El Señor Jesucristo lo dijo así. ¿Cuál es el primer mandamiento? El gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Si amamos al Señor de verdad, con sinceridad, podemos de esa manera amar mucho más a nuestras familias, al cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a las personas que trabajan con nosotros en el ministerio, que estudian con nosotros, a nuestra sociedad, a nuestro gobernante, incluso a aquellos que nos desean mal. Por tanto, el mayor consejo que les puedo dejar: amen al Señor. Amar al Señor significa pasar tiempo con Él, significa obedecerlo, significa leer su palabra, memorizar su palabra, significa orar continuamente, levantarte cada mañana y darle gracias al Señor. Si logras espiritualmente abrazar al Señor en tu vida y cada mañana pasar tiempo con Él y decirle: Señor, te amo, va a ser una victoria muy grande en tu vida. Vas a asegurar tu familia presente y vas a asegurar tu posteridad también. Y estoy seguro, al decirle esto, nuestro mundo sería mucho mejor si cada persona amara al Señor con todo su corazón. Muchísimas gracias, pastor. De bendición su testimonio. A usted que está allí escuchando este testimonio, una vez más quiero decirle: ame a Dios sobre todas las cosas. No se incline a estar viendo los problemas, no se afinque en ningún odio, rencor, amargura, sino al contrario. Abrace el amor de Dios para que el amor de Dios lo sustente al punto que aún a sus enemigos usted podrá perdonar. Le invitamos a experimentar ese amor de Dios a través de una oración de arrepentimiento, confesando que se arrepiente de toda ofensa, que se arrepiente de haber abrigado odio, rencor o algún vicio, renunciando todo a eso. Y en la oración, pídale a Dios que lo llene de su amor, de su gracia, y que le dé fuerzas para vencer todo sentimiento o toda situación difícil que esté enfrentando en este momento. Crea en el sacrificio de Jesucristo, que ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue por usted también. Que Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Hemos escuchado que Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Dios es suficiente para aquellas personas que están pasando una situación difícil, en un ambiente hostil, en un país a lo mejor que no puede desarrollar su fe libremente. Y por qué no decirlo, su trabajo, su familia. Pero si usted decide amar con sinceridad a Dios, Dios va a ser suficiente y va a asegurarle su presente, su futuro, a usted, su descendencia y, por qué no decirlo así, a su país. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.